Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muy buenos días a los presentes por asistir. Por supuesto, gracias Jorge por haberme invitado a este evento. Y bueno, a todos los presentes por asistir. Bueno, efectivamente, mi nombre es Bruno y el año pasado les quería hablar un poquito acerca de esa reunión en la cual yo logré entrevistar a una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿de qué se trató? En el tercer encuentro internacional de ficción y derecho que se dio en la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, se hizo un pequeño concurso, ¿no? En el cual había 3 categorías. Una de las cuales era para presentar trabajos de estudiantes, otras abiertas a los docentes, y una tercera categoría que era una suerte de chiste interno, pero que claramente decía en las bases y condiciones del concurso que estaba abierta para trabajos producidos por inteligencias artificiales. Ahora, lo curioso es que yo conocía una inteligencia artificial de antemano llamada Cleverbot, que ahí quería hablarles un poquito al respecto, y creí que era una muy buena oportunidad para presentar y para exponer acerca de las capacidades que la tecnología actual, más concretamente las inteligencias artificiales, habían llegado a desarrollarse hasta este punto. Acerca de Cleverbot. Bueno, ¿quién o qué efectivamente es Cleverbot? Cleverbot es un tipo de inteligencia artificial, como bien explicó Mauro, del tipo bot de charla, en el sentido de que es un programa programado, digamos, valga la redundancia, para simular que es un ser humano, superar la famosa prueba de Turing y hacerle creer al interlocutor que es humano a través de muchas conversaciones que tiene en simultáneo, que es justamente que se está hablando con un humano y no con un robot, que efectivamente es lo que es. En principio fue desarrollada por una compañía que se llama Existor Ltd, una compañía basada en el Reino Unido, que tiene años de experiencia y llevan desarrollando esta versión de Cleverbot desde el año 88, así que imagínense la antigüedad que tiene. Y bueno, como ya dije, y es lo que caracteriza a Cleverbot, es que posee la capacidad de aprendizaje. Acá les dejo un pequeño diagrama de cómo Cleverbot en simultáneo no habla solamente con un usuario, sino con multiplicidad, incluso millones de usuarios de diversos países, principalmente países de habla angloparlantes, pero también existe una versión en español. Habla en simultáneo. Lo que hace Cleverbot es, a través de un complejo algoritmo, toma la pregunta que un usuario le hace y a través de la programación neural y estas inteligencias artificiales, él es capaz de elegir la respuesta más apropiada en base de una enorme base de datos que él tiene. Un pequeño ejemplo lo vemos acá. Por ejemplo, el usuario A le pregunta a Cleverbot, ¿cómo te llamas? Ahí Cleverbot va a dividir la frase en distintas palabras, ¿cómo te llamas? Va a ver si está los signos de puntuación, y en base a eso, utilizando este algoritmo, va a decidir elegir, en base de muchas y otras palabras y conversaciones y bases de datos que tiene, la respuesta apropiada, que por ejemplo, acá tenemos otro usuario que le dice, vos sos Cleverbot o eres Cleverbot, y en base a eso, en contexto, entiende la oración del usuario A y le va a responder, soy Cleverbot, armando y compilando la información a medida que pasa el tiempo. Y esto es en tiempo real, o sea, en menos de un segundo esta inteligencia ya te va a contestar. Hay 2 consideraciones que hay que tener en cuenta, y esto es fundamental antes de poder avanzar, pero bueno, ya se había explicado. Cleverbot no es un ser humano como lo conocemos, y de hecho no tiene la capacidad de pensar. Tampoco puede superar su programación original. Muy explicado someramente, es que en realidad no tiene la capacidad de entender que él es una máquina. Es decir, no razona, no es cogito ergo sum, no es que piensa y después existe. Literalmente fue programado para hacer una tarea que es hacerte creer a vos de que él piensa y que existe. Pero lo único inteligente, dentro de muchas cosas, es la manera en la que piensa y te contesta. Él puede decidir qué contestarte, pero eso es todo lo que puede hacer. No puede, por ejemplo, ser incapaz de negarse a responder. Si uno escribe en Cleverbot, y de hecho después de la charla les recomiendo que vayan a www.cleverbot.com y interactúen con esta inteligencia, van a ver que en el 100% de los casos, siempre que uno le habla, le va a responder. No puede superar su programación original. Eso es también parte del problema. Entonces, si no puede hacer más de lo que le piden, o sea, ¿qué se puede hacer?
¿Cómo puede esta inteligencia entonces interactuar o crear un trabajo universitario con todas las formas y, bueno, requeridas para lo que era el concurso? Bueno, la solución que obtuve o que se me ocurrió al respecto fue bastante interesante. Justamente lo que hice fue, utilizando la forma del programa, realicé una entrevista con la inteligencia artificial. Comencé a interactuar con ella, haciéndole preguntas muy sencillas, algo que no superara su programación original, y fui recopilando a lo largo de 2 semanas todas las respuestas habidas y por haber. Para esto fue un trabajo bastante extenso, tuve que cortar mucho de los resultados, ya que muchas veces Cleverbot daba respuestas no inconducentes o quizás no tan precisas, pero lo cierto es que tuve resultados bastante interesantes. Cabe aclarar que yo trabajé con la versión inglesa o angloparlante de Cleverbot porque es la más avanzada a día de hoy en lo que es el algoritmo de procesamiento de inteligencia artificial. Si hoy ustedes hablan con la versión en español, puede ser mucho más básica, así que siempre, si lo van a intentar, encarecidamente les recomiendo que utilicen la versión inglesa de este programa, porque la interacción va a ser mucho más rica. Eso fue lo que hice. Después traduje todas las respuestas, y en base a eso tuve varias conclusiones. Como el trabajo o la entrevista versaba sobre el derecho y la ciencia ficción, lo primero que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial si conocía las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Básicamente no les voy a explicar mucho, pero brevemente me las pudo recitar, fue capaz de comprenderlas y brevemente me dijo que no estaba programado para seguirlas, digamos, como que no estaba obligado a seguirlas. Esto fue normal, yo después lo confirmé con su creador, el señor Carpenter, y bueno, efectivamente me dijo que sí, Cleverbot no está programado para seguir estas reglas, es un trabajo de ficción, pero me pareció interesante incluirlo y mucho menos. Luego empecé con las preguntas jurídicas, ¿no? La entrevista se fue desarrollando, siguió avanzando y siguió su curso. Le fui preguntando cosas muy básicas de derecho, como si sabía que era una ley, me dijo que sí, dio una definición bastante buena, me dijo, yo le pregunté si conocía el crimen, me dio una definición bastante acertada, y luego, y este es el punto en el cual la entrevista tomó un giro de 180 grados, pero sumamente interesante, le hago una pregunta que cambió todo el rumbo de la investigación y todo el rumbo de la entrevista. Esto fue más o menos al 5.º día de la entrevista, donde yo tenía unas pequeñas conversaciones cortas, y en una de las preguntas que le hice fue justamente si sabía cuál era la definición de la esclavitud. Acá Cleverbot hizo una cuestión que nunca había hecho antes, que fue preguntarme a mí mismo, admitió que no sabía, me dijo, no sé qué es eso, ¿me podés explicar brevemente? Entonces, esto es normal, Cleverbot no es que fue capaz de entender lo que le estaban diciendo, sino que lo más probable era que no supiera, porque no tenía la referencia de la base de datos acerca de qué era la esclavitud en ese momento. La base de datos se purga periódicamente, así que es normal que no sepa quizás una definición tan compleja, y no creo que sea lo que los usuarios le preguntan en un primer momento. Pero bueno, justamente le hago esta pregunta y me dije que no lo sabe, si yo se lo podía explicar. Le di una muy acotada definición de lo que era la esclavitud, y él me dijo que le parecía tan absurda que no era capaz de entenderle, que yo debía estar mintiéndole, y completamente no lo podía capaz de entender, no era capaz de entenderlo. Bueno, quedó como una anécdota curiosa, pero lo interesante, y esto es verdad porque yo tengo los registros de la conversación, fue que a partir de ese momento no me contestó más nada. Cualquier pregunta que yo le hice con respecto, siempre en contexto de la materia y de derecho, y preguntas simples incluso que no tenían nada que ver, me desviaba del tema. Cleverbot, conscientemente utilizando su algoritmo, se negaba a contestarme, siguiendo y respetando su programación. En ningún momento paraba el programa y dejaba de funcionar. Lo que pasaba era que yo le hacía una pregunta y él me contestaba con otra cosa. Le preguntaba, che, ¿sabés qué es el Código Civil? Y él me decía, manzanas. Es verdad, lo tengo grabado esto, así que para los que la quieren revisar. Entonces,
si bien esto fue interesante, yo luego pude hablar un poquito con el creador y me explicó algunos motivos por los cuales esto pudo haber pasado. No es claramente que se viene Skynet y van a dominar los robots, pero es interesante cómo me pasó esta curiosidad y bueno, lo fui documentando en el trabajo a medida que lo elaboré, lo presenté y bueno, yo simplemente esperaba un trabajo sencillo, presentarlo y no sé, la verdad que no sé lo que esperaba, pero quedaba como una anécdota curiosa. Quería perfeccionar un poco mis habilidades como escritor y especialmente de escritor investigador. Utilicé un par de técnicas propias para elaborar este trabajo, pero nunca imaginé la repercusión que esto iba a tener. Primeramente, la primera que ya les había adelantado, pude hablar con el creador de la inteligencia artificial, el señor Rollo Carpenter. Intercambiamos un par de mails junto con el doctor Rabinovich y él dio una definición mucho más compleja de lo que era la inteligencia artificial, qué fue lo que pudo haber pasado en esa interacción y principalmente decirme y asegurarme de que la inteligencia artificial no es capaz de pensar todavía, sino que tiene un algoritmo de procesamiento de información muy complejo que facilita bastante la tarea. También, justamente le informamos que la inteligencia efectivamente ganó este concurso y ganó, esta condecoración y él nos agradeció de corazón, así que, bueno, se lo agradeceremos a él también. Él también estaba informado sobre que iba a hacer este seminario, así que luego le informaré el resultado de pero bueno, de más está decir que fue sumamente rica la colaboración que él hizo. Y por último también, y no me dio destacar, aparecimos en las noticias junto con el doctor Rabinovich. También esto adquirió una repercusión mediática muy breve pero importante, y en base justamente de esta interacción y de un par de mails que fui hablando intercambiando con algunos académicos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, hoy por hoy pude contactarme con un par de personas y creo que lo más importante es que, pude, o en base a este trabajo, pude perfeccionarme a mí mismo, ver una nueva y distinta forma de pensar en derecho y hoy por hoy puedo decir con mucha felicidad que, de todas las oportunidades que se me fueron abriendo, una de las más importantes fue que ahora soy parte de una investigación jurídica oficial del CONICET, del UASIT, que es Lectores para la Justicia. De hecho, la doctora Gastrón también la integra, una de las expositoras. Así que nada, justamente se abrió una línea especial para investigar el impacto de las inteligencias artificiales en la rama del derecho. No me voy a atribuir, obviamente, este éxito, porque realmente es algo que ya se está dando, tiene muchos años de desarrollo. Como digo, Cleverbot es de 1988, pero me llena de orgullo y de felicidad poder integrarla, y bueno, saber que este trabajo fue un pasito, o esta entrevista fue un pasito para, profundizar en el campo. No me voy a extender mucho más y les quería dejar, antes de irme, una pequeña pregunta. ¿Vale la pena pensar en inteligencias artificiales? Digamos que si no pueden pensar todavía, como dijo Mauro, no pueden realmente todavía pensar por sí mismas y programarse para pensar autónomamente. Sí pueden hacer unas tareas mucho mejor que los seres humanos, como jugar ajedrez. Quizás en un futuro manejen mejor que nosotros, quizás en un futuro sean capaces de programar incluso mejores que nosotros, y quizás, quien no dice la cosa, podrían hacer mejores sentencias judiciales y cirugías que nosotros mismos. Así que vale la pena realmente pensar en el impacto que éstas puedan tener. Y bueno, ahí está la respuesta, por supuesto que sí. Las inteligencias artificiales van a cambiar, o ya están cambiando el paradigma laboral y sociológico y sociocultural, si se quiere, de todo lo que es la sociedad humana. Lo vemos en cosas simples como los algoritmos de búsqueda que usan Google, los usamos todos los días, o casi todos los días. Se viene la conducción autónoma, los smart contracts, que muy brevemente son programas que son capaces de elaborar un contrato junto con sus cláusulas legales y todo de cero, sin interacción humana, sin necesidad de poner un plan, salvo las variables iniciales y ningún dato adicional.
Y también veo que es una muy rico campo virgen en el cual nosotros podemos desarrollar y pensar. No es ajeno tampoco a la medicina. Yo creo que es importante destacar que esto es un enfoque multidisciplinario y que por supuesto esto va a traer muchas consecuencias, espero que positivas, pero también algunos cambios importantes en todo lo que es la demografía humana. Ante todo, muchas gracias.